Ya estamos recibiendo a Enrique Méndez, él es integrante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Bienvenido, Enrique, un placer tenerte aquí. Bienvenido, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por recibirnos. Enrique, en un avance veloz, ¿cuál es la situación de Calcar? ¿Por qué se llegó a lo que se llegó? Bien, hoy lo que tenemos en la situación de Calcar se viene arrastrando ya de hace mucho tiempo. A nivel de la industria láctea venimos con complicaciones, tanto en Calcar como en la empresa Claldi, por ejemplo, o Coleme, que recién se hablaba desde Cerro Largo también. Pero en realidad, en la situación de Calcar, se viene arrastrando con grandes dificultades, repercusión, tenemos que decirlo así, de malas gestiones empresariales que nosotros hemos denunciado de forma constante, porque desde 2018 los trabajadores vienen recibiendo el impacto de situaciones complejas en la cual el peso cae sobre la espalda de los trabajadores, donde por errarle el bizcochazo en el momento de decidir invertir, porque allá por 2014 algunas empresas decidieron invertir principalmente en los commodities, los productos para la importación principalmente, y bueno, cayeron los mercados después de mitad de año de 2014, y en el caso de Calcar, por ejemplo, quedó una torre de leche en polvo sin terminar en la inversión, una quesería sin instalar, 2 calderas sin instalar, y así sucesivamente, y en esas decisiones, ese derecho que los empresarios resuelven como necesario para ellos, de resolver qué hacen con su dinero y en qué lo invierten, bueno, pero cuando llega el error y las pérdidas, normalmente, lamentablemente, las socializan con los trabajadores. Y bueno, los compañeros y las compañeras de Calcar, desde ahí hacia acá, han sufrido desconvocatorias, pérdidas de sus ingresos de hasta el 30% de su salario, traslados de una planta de Carmelo a Tararira y así sucesivamente impactos importantes, 2 descuelgues de consejo de salario también que vivieron. Y lamentablemente este 4 de enero nos desayunamos con este planteo de la empresa, el envío de 54 trabajadores, planteaba el envío de 54 trabajadores al seguro de paro en la planta de Carmelo, que eso significaba enviar todos los trabajadores del recibo de leche, de la pasteurización y de la quesería. O sea, toda la producción... Enviarlos al seguro de paro. Enviarlos al seguro de paro. O sea, que en Carmelo quedaría sin qué cosa, sin qué productos. Sin producir. Sin producir directo. Y Carmelo quedaría madurando quesos y logística, básicamente. Y en ese entendido... Perdóname, pero la producción es nacional o departamental, de repente llega a la capital de Calcar. Bueno, Calcar produce en 2 plantas, una en Carmelo y otra en Tarariras. En Tararira trabaja la parte más de los subproductos y en Carmelo, subproductos hablamos de los derivados, sí. Yogures, leche, etc. Y en Carmelo la producción de queso. Bueno, lo cierto es que hacen un planteo de que por 4 meses no se estuviera produciendo ahí y el envío de esos trabajadores al seguro de paro, donde sin duda eso genera mucha incertidumbre, primero porque ellos argumentan esto por un lado en la falta de leche, porque el momento de baja de este momento que se tiene a nivel de estación, o sea, esto es normal. Sí. O sea, es algo que se espera que todos los años haya un descenso, una baja de efectivamente, pero eso profundizado también por la seca del momento, que las vacas remiten menos leche, sin duda, y a la misma vez también profundizado por una gran dificultad, esa pérdida que nosotros mencionamos, el traspié empresarial, en el momento de competir por la leche, entre los empresarios compiten, los trabajadores normalmente tratamos de ser solidarios entre nosotros, pero las empresas compiten por el mercado. Y bueno, ahí en la competencia por la leche, cuando una empresa empieza a perder pie, sin duda empieza a perder los productores que tienen en una industria láctea que ha solido pasar a lo largo del tiempo en una lógica de concentración y acumulación. O sea, cada día hay más litros de leche en el Uruguay, pero cada día pertenecen a menos propietarios y cada día en menos manos y cada día en menos industria. Esa es una realidad. Y bueno, lamentablemente eso sumado a las dificultades financieras de endeudamientos millonarios de esta empresa, llevó a que hoy se viva esta situación compleja y lo vuelve a colocar sobre la mesa y nosotros volvimos a decir, bueno, nuevamente se coloca una situación de injusticia donde el peso se pasa a los trabajadores. En las negociaciones que ustedes hicieron con la empresa, me imagino también con el Ministerio de Trabajo, no me cabe la menor duda, pero también participó el Instituto Cuesta Duarte. Sí, ¿no? el instituto... es una especie de cuerpo asesor del PIT-CNT, en materia económica, ¿no? Con expertos en economía.
El Instituto Cuesta Duarte siempre trabaja junto a nosotros y a cualquiera de los sindicatos porque efectivamente es así. Trabaja junto a todos nuestros compañeros en el PIT-CNT. Y en ese entendido siempre es para nosotros un respaldo fundamental, en el entendido de poder analizar las cuestiones en términos económicos y en profundidad. ¿Quién sabe si la empresa está en condiciones, ¿no? Digo, más allá de errarle al bizcochazo, como decís vos, digo que es clarísimo, ¿quién sabe si la empresa está en condiciones de poder seguir cumpliendo los 50, poder seguir cumpliendo sin mandar 54 personas al seguro de paro o a ninguna al seguro de paro? No, sin duda, y ahí estuvo la discusión, en esos términos, ¿no? Primero que sí, y la empresa ha presentado toda la información correspondiente bajo la confidencialidad que corresponde, y así la responsabilidad del Instituto Cuesta Duarte para este tipo de cuestiones que nadie la discute, sin duda. Segundo, bueno, ahí se ingresó en una negociación, en discusión de si efectivamente debían ir los 54 trabajadores a seguro de paro o si habían condiciones para que no fueran así. Se terminó en un acuerdo donde terminaron siendo 37 los trabajadores que terminaron yendo al seguro de paro. ¿Por qué? Y porque se logró demostrar por la vía de los hechos que habían tareas a cumplir en las plantas de Tararira, para que habían tareas a cumplir en la planta de Carmelo también. Y se minimizó también el impacto de los seguros de paro vinculado a las coberturas de licencias, a la misma vez cuestiones vinculadas a que los seguros de paro sean rotativos y uno no esté efectivamente todo el tiempo en seguro de paro y vayan rotando los trabajadores. ¿Por qué? Porque es seguro de paro por suspensión, por lo tanto son 4 meses y retornás al trabajo. A la misma vez cuestiones vinculadas a reconocimientos de partidas que puedan minimizar el impacto económico que ya, como decía al comienzo, tienen y arrastran nuestras compañeras y compañeros en Calcar, que vienen con pérdidas salariales importantes de todo este proceso. Pero para nosotros también en la discusión de ese acuerdo era fundamental una serie de garantías, cuestiones de fondo que para nosotros era lo principal, porque nosotros podíamos estar discutiendo o no los seguros de paro y podíamos rechazarlo de plano desde un comienzo. Nosotros nunca desconocimos la dificultad que vive Calcar en Colonia, esa es una realidad. Ahora, nosotros lo que queremos son garantías para que la planta de Carmelo vuelva a producir, para que los 37 compañeros y compañeras que fueron al seguro de paro vuelvan a estar procesando la leche en Carmelo y que se encuentren alternativas. Soluciones para Calcar, o sea, acciones para Calcar son necesarias, sin duda. Ahora, no puede ser sin las trabajadoras y los trabajadores. Recordemos que a fin de año se votó en el Parlamento, yo lo digo en estos términos, entre gallo y medialuces porque se presentó a las corridas un fondo para la reconversión de la industria láctea, donde tenemos que decirlo así, a los trabajadores y a los productores no se nos consultó absolutamente nada. Se elaboró y se presentó en el Parlamento. Yo diría, está bien, uno no pide que entrevisten a la vaca, pero los productores y a los trabajadores nos podrían preguntar qué opinamos de la industria. Y ahí nosotros exigimos, porque ese fondo de reconversión iba orientado hacia esto que Calcar va a solicitar para beneficio, para ser beneficiario. ¿Por qué? Porque tiene que presentar un proyecto de reconversión de sus plantas, de cómo se va a ordenar nuevamente y cómo pretende salir adelante como empresa. Y en ese caso, el fondo de reconversión, lo que nosotros decíamos es tiene que tener especial atención y cuidado en los puestos de trabajo. Imaginémonos en Carmelo, que estamos hablando puntualmente de esto, lo que significa una industria, una planta industrial en una localidad del interior así, si esta planta el día de mañana, bueno, porque se presenta un proyecto y sale adelante, volviera en lugar de con los 54 trabajadores produciendo, vuelve con 15 trabajadores. Bueno, para la economía local, para la familia directamente vinculada, para los puestos de trabajo indirectos también, pero para la propia economía local, porque el trabajador todo lo que gana lo gasta en su pueblo, lo gasta en el comercio, lo gasta en el boliche de la esquina, lo gasta en la peluquería, lo gasta... Bueno, eso sería un impacto importante y para nosotros no despotricamos de que se acceda al fondo, no. Es más, entendemos que acciones son necesarias. Ahora, esas acciones no pueden prescindir de los puestos de trabajo, no pueden prescindir de las trabajadoras y los trabajadores que le han puesto el hombro sin tener la responsabilidad de lo que hoy se vive ahí. Y es ahí donde uno de los puntos del acuerdo que nosotros tenemos, si bien decimos llega tarde, porque Calcar pretende presentar ese proyecto entre mitad de marzo y fines de marzo,
decimos llega tarde porque proyectos si ya de está- recuperación, entonces, o sea, efectivamente. de la nueva Forma de propuesta o forma de funcionamiento y tratar de incorporar a aquellos que se fueron al seguro de paro. Efectivamente, sí, Para tiene que tratar de contemplar todo. Correcto. Lo que nosotros decimos es esto. Si bien entendemos que llega tarde, porque si el fondo está aprobado desde fin de año, ¿por qué tenemos que estar esperando hasta fines de marzo? Con la urgencia que tiene Calcar, debiera la propia empresa haberlo tenido pronto antes. Al margen de esto, bueno, se comprometió en el acuerdo de que ese proyecto va a ser presentado al sindicato previamente para poder acordarlo, negociarlo y poder generar aportes también desde el punto de vista de los trabajadores para ver si puede haber un proyecto que en realidad contemple a todas las partes. Eso para nosotros es fundamental, como lo decíamos hace un momento. Calcar podría venir con un proyecto que diga que no va a producir más en Carmelo. Bueno, eso no acompañaríamos los trabajadores jamás. No podríamos entenderlo de esa forma, ni con la respuesta que tuvimos en la propia localidad, estoy seguro también que la sociedad de Carmelo no estaría dispuesta a acompañar un proceso de esas características. ¿Por qué? Porque hay gran preocupación para buscar este tipo de alternativas y soluciones, ¿no? ¿Puede haber algún desabastecimiento en la zona? No lo va a haber porque no es que no se vaya a estar produciendo. Lamentablemente hay una realidad de que no se va a estar produciendo ahí en la planta. Hoy momentáneamente ese producto igualmente va a estar saliendo. La idea es que pasado este proceso se vuelva a producir. Eso no va a estar generándose, no se generó, al haber llegado a un acuerdo, no se generó una situación conflictiva, sin duda. Se llegó al acuerdo y ahora es más. De ahora al más. Se sigue trabajando normalmente, sin esas personas, por supuesto. Sin duda. Todavía quedan cosas para solucionar. Se acordó un espacio de monitoreo mensual, a la pregunta que tú realizabas, un espacio de monitoreo mensual donde vamos a estar observando primero que se cumpla con el espíritu de que finalizados estos 4 meses se retome la producción, de que para eso hay que analizar el mantenimiento de la planta durante los 4 meses, cómo se van dando pasos hacia ahí, se reciba el proyecto de reconversión y la discusión en el marco de la negociación colectiva entre sindicato y empresa antes de presentarlo al fondo de reconversión para tratar de dar las garantías, así o tener las garantías de los trabajadores de que no se va a prescindir de nosotros. Esa es una realidad. Sin duda esto es una realidad que, bueno, lamentablemente hay algunas otras empresas que no tienen este pasar, pero que igualmente toman definiciones complejas como las que hoy viene tomando Conaprole, que pretende hay un cierre parcial de plantas sin tener una realidad como la que tiene Calcar, ¿no? Enrique, seguiremos entonces paso a paso de cómo va evolucionando, ojalá que esté evolucionando entonces este conflicto, ya con estas negociaciones sobre la mesa. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por permitirnos hacer uso de nuestra voz acá. Por favor, un placer. Esto es